Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Andrés Felipe Vargas García, soy estudiante de Ingeniería Informática del Politécnico Jaime Isaza Cadavid de la sede Río Negro y vengo a compartirles mi presentación del parcial número 1 del área de Humanidades. Les presento a mi personaje seleccionado. Se llama Emilie Duchatelet. Ella nació un 17 de diciembre de 1706, París, Francia, y murió muy joven a los 42 años, un 10 de septiembre de 1749 en Numbais, Francia. La causa de su muerte sería una trombosis pulmonar. Su nombre completo es Gabrielle Emilie Letourneur de Boituville, marquesa de Châtelet. ¿Quién fue ella? Nos preguntamos. Nos ubicamos en el siglo XVIII. Fue una matemática, física y filosófica francesa, traductora de Newton al francés y difusora de sus teorías. Una niña que a sus tan solo 10 años leía la obra de Descartes. Había estudiado matemáticas y metafísica. A los 12 años ya hablaba 5 idiomas y traducía textos del latín y del griego. Una mujer superdotada y adelantada a su época. Pero que 2 siglos después solo se le reconoce por haber sido un amante de Voltaire. Emilie fue una dama de la alta aristocracia francesa y participó activamente en los grandes acontecimientos científicos de su época, el llamado siglo de las luces. Ella decía: juzgarme por mis propios méritos o por la falta de ellos. Soy responsable de mí misma, de todo lo que soy, todo lo que digo y de todo lo que hago. Ella decía que le gustaría que las mujeres participaran en todos los derechos humanos y sobre todo los de la mente. Bueno, empezaremos repasando un poquito de su historia, como sus padres. Su padre, Louis Nicolas Le Letourneur de Boituville, autor francés, y su madre, Gabrielle Anne de Froley. Su padre, Nicolas, contaba con antepasados de renombre en la magistratura y en las finanzas. Emilie tuvo 5 hermanos y una hermanastra de la relación que tuvo su padre con otra mujer. Cuentan que nuestra protagonista Emilie, desde muy pequeña, era muy curiosa, le daba curiosidad por todo, quería comprender cómo funcionaban todas las cosas. Por suerte, el acceso al saber en su casa nunca se le negó, porque su padre era liberal en la educación de sus hijos y también en la de ella, y dio educación con muy buenos maestros, pero fue educación en casa, porque como sabemos en esas épocas las mujeres no eran permitidas en los colegios ni en las universidades. Este tema solamente era de hombres. Además, en su casa recibieron a muchos intelectuales de su época, científicos, matemáticos. Emilia era muy inteligente. A los 10 años ya había estudiado matemáticas, por las que sentía mucha pasión. Como anteriormente lo dije, a los 12 años ya hablaba 5 idiomas distintos y además traducía textos del latín y del griego. Además, también recibió clases a muy temprana edad de gimnasia y de esgrima, algo como que era muy poco habitual en las mujeres de esa época. Era aficionada a la música y tocaba el clavecín, una superdotada totalmente. Su mirada era mucho más abierta de lo que se permitía en esa época. Con tan solo 19 años, le arreglaron su boda con el marqués Chasteller-Lemont, que era un hombre de 30 años, de muy buena familia, y juntos se fueron a vivir a Francia. Ahí fue donde ella tomó su rango de marquesa. Emilie fue madre de 3 hijos, aunque el más pequeño murió muy pocos meses después de haber nacido. En ese tiempo Emilie nunca dejó sus estudios, nunca dejó de formarse. Hacía estudios independientes de álgebra y física. Ella decía: el estudio nos hace totalmente independientes y por ello el amor al estudio es la pasión más necesaria para nuestra felicidad. Es un recurso seguro
contra la adversidad una fuente de placer inagotable. En esa época, las reuniones de ciencias francesas eran en el centro de discusiones científicas, pero estas reuniones no estaban permitidas para mujeres. También se realizaba en cafés de París, pero tampoco dejan entrar mujeres. Lo que ocurrió en el año 1734 con Emilie es que intentó entrar a uno de estos cafés, el Café Creator, para discutir de matemáticas con otro intelectual. Este café de París era el lugar de reunión de matemáticos, astrónomos y físicos, y sin embargo a ella le pidieron la entrada porque era mujer. Pues bien, ella lo que decidió hacer fue volver a la otra semana vestida como hombre. Solo quería poner en evidencia lo que consideraba una regla ridícula, y en este caso sí la dejaron entrar y la atendieron bien. Otra nota que les quiero dar académica es que en la Academia de Ciencias de Francia se inauguró en 1666. Y aunque en sus normas no aparece la prohibición sobre las mujeres, pues la verdad es que Emilie no fue admitida jamás, a pesar de su enorme contribución a la difusión de la física de Isaac Newton. Tampoco fue admitida en 1911 Marie Curie, ya hablando de otro caso, y en otra academia de ciencia de Berlín fundada en 1700, fueron dos las primeras mujeres admitidas a estas reuniones. Entre ellas estaba Irene, hija de Marie Curie. En 1733 se reencuentra con el filósofo Voltaire, con quien ya mantenía una relación, y se habían conocido mucho antes cuando ella era muy pequeña, porque él visitaba la casa de sus padres. Emilie tomó parte en el trabajo de Voltaire, leía todo lo que él escribía, tuvieron una biblioteca juntos inmensa, mucho más grande que las bibliotecas de las universidades de esa época. No dejaba de estudiar y estudiar las publicaciones de las ciencias para poderlas evaluar y se dio cuenta que estaban llenas de errores y prejuicios. En 1736, Emilie leyó y tradujo la obra de la fábula de las abejas. En este libro también aportó cosas. Hay un prefacio donde presenta sus puntos de vista sobre la posición de las mujeres, donde defendía la educación femenina. En 1737, la Academia de Francia anuncia un concurso para un ensayo científico, en este caso sobre la naturaleza del juego, y Emilie y Voltaire deciden participar, pero en este caso lo iban a ser separados. Emilie presentó un paso a reconocimiento público de su valía. Se afirma que este trabajo era adelantado para su época. Constaba de 140 páginas y mostraba su estudio sobre físicos anteriores. Además, con Voltaire estudiaron juntos la obra de Isaac Newton. Poco tiempo después, Emilie describe La institución de la física, obra de 3 volúmenes, que publicó en 1744, que estudió que hizo para que su hijo pudiese entender la física, la pudiera comprender, ya que no había ningún libro en francés sobre física. Ella consideraba la física era una disciplina indispensable para comprender el mundo. Esta obra dio a conocer a Émile du Châtelet como intelectual y le dio reconocimiento del mundo científico. La obra le valió ser nombrada miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia en 1746. Ella protagonizó el primer debate científico entre un hombre y una mujer. Vale la pena citar un libro, El discurso sobre la felicidad. Es un libro de ella. En este libro, ella expresaba que para ser felices debemos deshacernos de nuestros prejuicios, gozar de nuestra salud, tener pasiones, ser propensos a la ilusión. Cuando en 1749, ella con 42 años, supo que estaba embarazada, aceleró
el trabajo final de su trabajo, porque supo que su embarazo iba a terminar mal, tuvo un presentimiento. Entonces apresuró a terminar su obra sobre la traducción de los principios de Isaac Newton. Esta obra la terminó el mismo día de su muerte, tan solo unos días después de dar luz a una niña. Entonces Emilie falleció y pocos días también fallecería su hija. Y esta obra fue publicada 10 años después. Esta obra hizo avanzar mucho a la ciencia. Es la única traducción completa en francés y todavía hoy en día es tomada como la versión referencia. Y gracias a ella se conoció esta obra en toda Europa. Entonces, gracias a estos aportes que hizo Emilie, la humanidad quería brindarle como un tributo y existen varias obras como, por ejemplo, existe una ópera que relata los últimos momentos de vida de Emilie. Existen obras de teatro. Hay un asteroide a su nombre. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video.